¿Qué tal? Buenos días. Hoy domingo 24 del tiempo ordinario. Vamos a hacer las reflexiones de este día, las lecturas de hoy. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 50, versículos 5 al 9. Dice: En aquel entonces dijo Isaías: El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? ¿Quién se me enfrenta? El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermana carece de ropa y del alimento necesario para el día, y que uno de ustedes le dice: que te vaya bien, abrígate y come, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve que le digan esto? Así pasa con la fe. Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir: tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe. Yo en cambio con mis obras te demuestro mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 35. Dice: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero le respondió: Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él los ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy domingo, las lecturas de hoy, la primera lectura de Isaías y del Evangelio, tienen mucha conexión. Miren, dice la primera lectura que el Señor hace oír sus palabras. El Señor habla y muchas de las veces uno pone la resistencia.
Uno pone la resistencia o se pone uno mismo un muro en el que Dios te habla, pero no quieres seguir, te echas para atrás. Eh, Alguien te habla de Dios, alguien te habla de corregir tu camino, de una conversión, y no le haces caso y pones resistencia. Sin embargo, cuando tú le haces caso, cuando tú hablas de Dios, cuando tú haces tu conversión, cuando tú decides seguir al Señor, pasará lo mismo que en la primera lectura y en el Evangelio. Habrá quien te golpee, habrá quien te insulte, habrá quien hable mal de ti, habrá quien uh, haga chismes de ti, mentiras, con tal de acabar contigo, porque no les parece lo que tú dices, no les parece lo que tú hablas, porque no están de acuerdo con lo que tú expresas, de acuerdo con los mandatos de Dios, de acuerdo con lo que nos enseña la iglesia. Y eso estamos expuestos a todos aquellos que uno habla la verdad o que uno exige la conversión. Y no es que uno le exige, sino que la palabra de Dios nos dice, vuélvanse a Dios y apártense del mal camino. Dios es amor y Dios es misericordioso, pero también es exigente. Si se dan cuenta en el Evangelio, dice que el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Y hoy ya nadie quiere renunciar a sí mismo. Nadie quiere dejar las parrandas, nadie quiere dejar los vicios, nadie quiere dejar la pornografía, nadie quiere dejar alguna adicción porque se siente bien, porque está tranquilo, porque se siente feliz. Pero si tú vas y les dices que lo que están haciendo está mal, no, pues ya no les caes bien. Hay algunos que hasta te dejan de hablar, hay quienes ya no te hacen caso, hay quien ya no te invitan a sus fiestas porque les dices que el alcohol no es bueno. Ya no se junta contigo porque le dices que está en una infidelidad y no está bien. Te apartan, te hacen un lado, te ofenden. Mira, ahí viene el padrecito, ahí viene el cura. A eso estamos expuestos. Y lo mismo estaba expuesto Jesús en el Evangelio. Después de hacerles la pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Más adelante dice que se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Y hoy ya nadie quiere padecer, hoy ya nadie se quiere sacrificar. Hoy estamos como la segunda lectura de la carta de Santiago. Yo tengo fe y con la pura fe me voy a salvar, pero no quiero cambiar mi vida. No quiero hacer nada. No quiero cambiar, quiero seguir en lo mismo. En el mismo, en la misma hipocresía, eh, en la misma vida que he llevado, desordenada, ¿no? Entonces, eh, una fe sin obras es una fe muerta. Si tú dices, yo creo en Dios, pero con tus actos demuestras lo contrario, déjame decirte que hasta el demonio cree en Dios. No es fácil creer en Dios, es fácil, pero hacerle caso y obedecerlo es lo que cuesta trabajo. Aquel que dice, tengo fe, pero no actúa como tal. Una fe sin obra es una fe muerta. Aquel que puede ayudar al hermano y no lo hace.
Aquel que en vez de ayudar al hermano lo juzga y lo trata mal y le inventa cosas, pero dice que tiene mucha fe en Dios. Tengo fe en Dios, pero ando de borracho cada fin de semana o cada diario. Tengo fe en Dios, pero ando de infiel. ¿Tú crees que eso es tener fe en Dios? ¿Eso es creer en Dios? Entonces, ¿qué Dios tú conoces? ¿Quién es Dios para ti como el Evangelio? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es aquel que nada más te le acercas de vez en cuando? ¿Aquel que nada más que cuando lo necesitas vas a la iglesia? ¿Cuando necesitas algún sacramento vas a la iglesia? ¿Cuando necesitas un favor? O más bien cuando se te está muriendo un familiar vas corriendo a ver al señor cura, al sacerdote. Ahora sí, padre, necesito que vaya a mi casa porque está enfermo un familiar o se está muriendo. Pareciera que hoy Jesús es el 911, solo para las emergencias. Y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, muchos dicen tener fe y sus actos lo han demostrado todo lo contrario. Tienen fe en otro Dios en estos tiempos, no fe en Jesús, no fe en la Eucaristía. Con sus obras demuestran todo lo contrario y apoyan al asesinato de bebés, apoyan a la ideología de género. Nomás fíjense lo que está pasando en México, nuestro país, México. Ah, qué México tan lindo y querido, pero mira cómo lo tienen. Por aquellas personas que no creen en Jesús, no creen en Dios, no creen en la familia, en la vida. Pero bien que la saben quitar, bien que aprueban leyes para quitarle la vida a un inocente. Bien que aprueban leyes para destruir familias, para acabar con las familias cristianas. Más cuando hablan de disque matrimonio entre dos personas del mismo sexo. No se le puede llamar matrimonio. Llámenle unión, llámenle vivir juntos, llámenle compartir cuarto o casa, lo que quieran, pero no le pueden llamar matrimonio porque no es un matrimonio. Entre dos hombres, ¿quién es mamá y quién es papá? Entre dos mujeres, ¿quién es mamá y quién es papá? No se puede. No se puede ir en contra de la naturaleza. ¿Recuerdan? Jesús fue perseguido por hablar con la verdad. Y hoy muchos sacerdotes, muchas personas que hablan la verdad han sido quitados de su ordenación, de sus labores. Los han sancionado. Todo por hablar con la verdad y son perseguidos. Pero aquellos que quieren salvar su vida, que mucha gente hoy quiere salvar su vida y no se quiere morir, y se dicen personas cristianas, pero se dicen personas católicas, ahí andan atrás de otras soluciones, hasta van y se forman, pero no van a misa, o si van, nomás van por obligación los domingos, catoliquillos dominguerillos, y dicen creer en Dios, dicen que creen que tienen fe, y sus obras lo muestran todo lo contrario. Aquel que quiera seguir realmente al Señor como en el Evangelio, el que quiera seguirme, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz,
El que defiende la verdad, la familia y la familia, la vida y la familia, si tú la defiendes serás perseguido, pero eres capaz de soportar esa persecución, que te miren mal, que te miren como alguien que está anticuado, antepasado, antiguo, lo que quieran decir. ¿Estás dispuesto a soportarlo o te dejas llevar por la corriente del mundo? Seguir a Dios no es tan fácil, seguir a Jesús no es tan fácil, porque estás siguiendo el mismo camino que Jesús. Te estás arriesgando a ser humillado, rechazado, a ser condenado, a ser apartado, a ser aislado, a ser insultado por muchos. Hoy las redes sociales se presta para eso y para más. Tú haces una publicación en Facebook y te bloquean. Y digo porque me ha pasado. Hoy te callan. Hoy ya nadie quiere saber de Dios. Hoy mucha gente pone resistencia a las cosas de Dios, a seguir a Jesús. Pero se dicen muy católicos, se dicen muy de fe, que hacen oración y que hacen rosarios y que hacen novenas, muchas devociones de santos, pero nada de Eucaristía, nada de ir a misa. Y si van a misa están esperando que ya nomás termine el padre y salir corriendo, sin antes de recibir la bendición y la despedida. Pero no fueran un baile, no fueran una fiesta, porque se quedan hasta el final. Son los primeros en llegar y los últimos en irse. No, pero seguir al Señor no tienen tiempo. Es que mi trabajo, es que mi familia, es que esto, es que estoy cansado, es que no puedo. Entonces no tienes fe. Entonces no crees que Jesús es el Salvador y es tu Salvador. Si lo creyeras, si lo conocieras realmente, lo seguirías y estarías dispuesto a Él con todo. Confiarías en la palabra del Señor. La primera lectura dice que, pero el Señor me ayuda. Confiarías en Él. Y no en eso que el gobierno ahora te quiere imponer. Y si no te lo pones, no vas a tener esto. Hoy hasta lo están rifando, hasta te ofrecen dinero. Tengamos por favor un poquito de lógica. ¿Cuándo se ha visto eso? Entonces, ¿por qué en estos tiempos a fuerza te lo quieren poner? ¿Esa es tu solución? ¿Esa es tu fe? ¿En eso crees ahora? Este día es para que tú te cuestiones. ¿Realmente tienes fe y obras? ¿Realmente a la pregunta que te hace Jesús hoy, ¿quién es Jesús para ti? No para tu hermano, no para tu esposa, no para tus hijos, tú. Cada uno que se pregunte quién es Jesús para mí. Si realmente crees que Él te ha sanado o medio le crees. Tengamos cuidado en quién creemos, en quién ponemos nuestra fe y si estamos dispuestos a ser perseguidos y rechazados por hablar la verdad. Muchas gracias, que tengan buen día.